Altagracia, en realidad, yo no fui a la hacienda. Me enteré de tu desaparición cuando llevabas 3 días desaparecida, con una llamada telefónica que recibí. ¿Cómo no? ¿No fuiste esa noche a la hacienda? No. ¿Por qué? ¿Qué te lo impidió? Algo importante, me imagino. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Estaba con Mónica. Necesito que me investigues eso. Es esencial. Bueno, luego hablamos. Adiós. Es el registro, ¿verdad? Sí, aquí están todas las llamadas al celular de Rafael Cabral. Perfecto. Interrogó a la esposa y se puso muy nerviosa. Para mí que conocía al secuestrador, porque dije su nombre y no sabes cómo se puso, ¿eh? Pero échale un ojo a esto. Cuando Saúl recibió la llamada del secuestro, le hicieron del celular de Rafael Cabral. ¿Cómo del celular? Estaba secuestrado. ¿Por qué no le quitaron el celular como a Altagracia, como a Matamoros? ¿Por qué? Chequé todas las llamadas y encontré esto. Mientras Rafael Cabral estaba secuestrado, su hijo Emiliano la llamó varias veces, mira. Sí. Él no contestó. Ah, anoche sí, mira. ¿Habló con él 1 minuto? ¿Cómo se supone que podía hablar con él si estaba secuestrado? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién lo metió, perdón? No, perdón, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Yo soy periodista. Pero lo que tenemos que averiguar es qué le dijo Cabral a su hijo. No, aquí no tenemos que averiguar nada. Esta es una información confidencial. Si lo veo interrumpiendo mi trabajo, voy a tomar acciones legales contra usted. ¿Le quedó claro? Gracias. Con permiso. Leticia, créeme. Mientras estuve secuestrado, solo pensaba en ti y en Emiliano. Yo quería que las cosas se resolvieran de la mejor manera posible. Hasta evité que Francisco asesinara a Altagracia. ¿Qué? ¿Por qué quería asesinarla si ni siquiera había pedido un rescate? Solo hay una explicación. Esto no tuvo que ver con dinero. Fue un ataque directo contra Altagracia y quiero saber por qué. Lo importante es que yo la salvé y también te salvé a ti. ¿A mí? Escúchame, por favor. Los monkeys ya quedaron atrás. Por eso le disparé a Francisco. Él estaba desesperado y dispuesto a liquidar a todo aquel que supiera de su pasado. Si descubría que tú lo sabías, a ti también te iba a matar. Dios, ¿cómo pude terminar involucrada en algo así? Asesinaste a ese hombre para protegerme. Él ya no puede hacerte daño. Olvídate de Francisco. Ya, por favor, créeme. Yo solo quiero que tú y Emiliano no tengan nada que ver con esto y podamos seguir adelante los tres como la familia que somos. Es que no lo entenderían y no quiero que nadie se entere, entiéndelo. ¿Que nadie se entere de qué? A ver, ¿por qué estás tan angustiado? Pues, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? No necesito tu ayuda. Yo puedo solo, siempre puedo todo con... A ver, te calmas. Oye, estás mal, mi chavo. Vamos a ir adentro a que vayas y regreses. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Por qué están peleando? Déjenme en paz los dos. De verdad, Mónica, que tú nunca entiendes nada, ¿eh? Te sigues buscando líos con los Cabral. ¿Tú qué haces aquí? ¿Ellos te llamaron, va? ¿No crees que no sé que secuestraron a tu jefecito, a Rafael Cabral? ¿Qué viniste? ¿A cuidarlo? ¿A lamerle los zapatos? Algún día te vas a arrepentir de todo lo que me has hecho, ¿eh? Los insultos, los despechos. ¿Y qué? ¿A poco me vas a meter en la cárcel otra vez por eso? No. Hay otros lugares y otros momentos en los que podría hacerte totalmente mía. Por ejemplo, ahorita podría llevarte conmigo, ¿eh? Y no hay nadie. ¿Por qué estás tan solita, eh? ¿No veo a Saúl Ayete que te proteja de mí? Así que la otra noche tomaste tu decisión. No fuiste por mí a mi hacienda, pero fuiste con Mónica. Fue una forma de evitar que los dos volviéramos a... Hacer el amor. Tenías miedo, ¿verdad? Que al estar a solas conmigo no ibas a resistir la tentación.
la ultimilla. Sí, por lo menos. Perdón, pensábamos que la habitación estaba vacía. Bueno, ya vieron que la habitación está ocupada. Pueden salir. Gracias. Altagracia, tenemos que hablar de lo que te pasó. Fue algo muy grave. Tu vida corrió peligro. Tú ayudaste, sí. Tú ayudaste, ya te lo agradecí. Ya no le demos tanta importancia, ¿quieres? Si no hubieras llegado al lugar de mi secuestro, daba lo mismo, Saúl. Porque el que realmente me salvó fue Rafael. Alguien al que siempre subestimé. Y mira, nada más. Date cuenta que no siempre el hombre que más valora a uno es quien da la cara ni la vida por ti. Mira, yo entiendo que estás herida por lo que te acabo de decir. No te necesito. No te necesito. Como abogado tengo a Braulio. Él me defiende y Matamoros también. Para eso los tengo a ellos. Para apoyarme a ciegas tengo a Rafael. ¿Qué más puedo pedir? Altagracia, creo que estás siendo un poco irónica. Y No, ahora no es en este momento ironía, no estás- es ironía. Los tengo a ellos y a todos los que yo quiera. Así que vete de una vez. No te quiero ver ya. Yo seré una mujer más en tu vida, pero tú eres un hombre menos en la mía. Vete de aquí. Vete, ya no te quiero ver. Déjame en paz, oficial. Yo ya dije todo lo que sabía cuando nos rescataron. Yo mejor los dejo solos. No. Lo que vamos a hablar también le incumbe a usted, señora. Y con respecto a usted, señor Cabral, no he terminado. Va a tener que declarar más. Es el procedimiento. No tengo nada que agregar. Yo sí. ¿Por qué anoche habló con su hijo? De su celular. No se desgaste dándome explicaciones y justificaciones. Tengo evidencias de esa llamada. Mejor al grano, dígame cómo lo hizo si usted estaba secuestrado. Explíquemelo, por favor. En este mismo lugar, allá en la esquina, le di una madriza al imbécil de tu doctorcito. ¿El Adolfo? ¿Te acuerdas? Era de día y nadie lo quiso ayudar. ¿Por qué crees que alguien te querría ayudar a ti? Atrévete a ponerme una mano encima y te juro que te vas a arrepentir del escándalo que te voy a armar aquí afuera, Gaby. Ah, escándalo. Sí. Que no me digas que tienes uno de esos silbatos inútiles que les dieron a todas las mujeres del gobierno que no sirven para nada. No seas imbécil, Gaby. Sé perfectamente que los enfermos como tú, un silbato de esos no los detiene. Así que órale, ándale. ¿Qué haces aquí, imbécil? Respeta a la autoridad. ¿Cuál autoridad? Autoridad, mis cuernos. Seguro viniste a acosar a Mónica. Pues no, fíjate que el señor Cabral fue secuestrado. Y como jefe de la policía, es mi deber informar. ¿Dónde está Emiliano? No encontré a la mamá de ese muchacho, pero traje a la jueza. Para su información, jueza, el joven Cabral se tuvo que ir después de discutir con Mónica. Una vez más, ella le echó un pleito. Eso no es cierto. Déjalo, mi señor. Que diga lo que quiera. Emiliano se fue. Y nosotros también. Siéntate. A ver, Emiliano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Te necesito, Isabela. No sabes cuánto te necesito. A ver, ¿pero por qué estás tan nervioso? Estuviste llorando, Emiliano, ¿ahora qué hiciste? Tú también esperas lo peor de mí, ¿no? No tienes que recordarme la porquería que soy. Hoy lo escuché de boca de otros. Tengo mala sangre y de eso no puedo escapar nunca, Isabela. A ver, no te entiendo. ¿Cómo que mala sangre? Eso ya no importa. Así soy y así voy a seguir siendo siempre. Pero quiero que sepas que aunque sea así con todos, contigo va a ser diferente. Vámonos lejos, lejos. ¿Lejos a dónde? Ay, no sé, yo solo quiero manejar, ir, perderme y olvidarme de todo. No, Emiliano. Mira, no sé qué te pasa ni cuál es tu problema. Pero las cosas no se resuelven así, escapando como siempre lo haces. Ni en tu moto ni con las drogas. A ver, no soy así por las drogas. Es por donde vengo. Así nací, Isabela. A ver, Emiliano, cálmate, por favor. Dime qué te pasa o quién te puso así. Es cierto. Anoche pude hablar con mi hijo. Ay, ¿cómo lo hizo si estaba secuestrado? Ah, y una pregunta más. ¿Por qué no pidió ayuda a su hijo? ¿No es obvio? Si le decía dónde estaban los secuestradores, me iban a matar. Además, no podía exponerlo a él. Ah, pues al parecer los secuestradores eran muy benévolos, ¿verdad? Lo dejaron hablar con su hijo. Qué tiernos, miren, nada más. Esos tipos tenían mi celular.
Vieron que mi hijo Emiliano me llamó muchas veces. Y para no levantar sospechas, me obligaron a llamarlo. Pero no le dije nada del secuestro a mi hijo porque en ese instante tenía una pistola apuntándome a la cabeza. Bueno, ya Rafael respondió sus preguntas, ¿no? Ahora váyase, por favor, déjelo descansar. No me voy, no lo dejo descansar y no respondió mis preguntas. Y tengo otra pregunta más que me ronda la cabeza. ¿Por qué no pidieron rescate? O mejor aún, ¿por qué no se comunicaron con su esposa y le pidieron a ella el rescate? Buenas. ¿Y estuvo bueno, Velarde, no? Ya me dijeron las enfermeras que lleva un buen rato aquí acosando al señor Rafael Cabral y a su esposa. Yo no acoso a nadie. Yo investigo. Pero como siempre viene aquí a meter sus narices, a entorpecer mi trabajo. Que no tiene un poquito de sensibilidad. No sabe por lo que acaban de pasar. Al señor Rafael Cabral lo acaban de secuestrar. Lo golpearon, casi pierde la vida. Y a usted no le importa. ¿Sabe qué? Vaya, si muestre un poquito de respeto, ¿no? No quiero hablar. Eso no sirve de nada. Ahora quiero subirme a la moto y volar, perderme, olvidar. Emiliano, los dos hemos pasado por cosas bien fuertes. Y sé que tu vida no es nada fácil, pero me da miedo verte así. Es como si tuvieras un dolor, algo más fuerte que te haya pasado antes. Por favor, dime qué tienes. Quiero ser otro, Isabela. No puedo. Quiero arreglar todo lo malo que he hecho, pero no sé cómo. Y quiero estar contigo siempre. Porque en este todo desmadre que ha sido mi vida, tú eres lo único bueno que tengo. Emiliano, no sé si sea el momento, pero yo... Tú me amas, ¿verdad? A ver, tú me amas. Es mejor que lo hablemos en otro momento. No, ahora. Si me vas a decir la verdad y que tengo que saber todas las verdades hoy, que así sea. Tú me amas, ¿verdad, Isabela? Como yo te amo a ti. ¿Verdad que sí? Mira, no es tu culpa. Ok, es mía porque confundí química con amor. Y yo te quiero mucho. Y quiero ser tu amiga siempre. Pero tu novia no, Emiliano. Ya no. ¿Sabes qué? Tienes razón. Yo también estoy harto de ti, que siempre me estás acusando que soy un loco y un drogadicto. Emiliano, ¿no podemos terminar bien? Como todas las parejas que siguen siendo amigos. Ni siquiera me dices qué te pasa, no me tienes confianza y quieres que sea tu novia. Porque no lo entiendes, porque eres una tonta. Una egoísta que siempre está preocupada de lo linda que es. Pero escúchame, Isabela. El mundo no gira alrededor de ti. ¡Entiéndelo! Emiliano, suéltame. Yo no voy a dejar que me trates así. Es mi hijo. ¡Para su desgracia! Porque tú eres un psicópata. Y a veces me pregunto si eso nos hereda. ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¿Dónde estoy? Oye, ¿cómo que vino Mónica? Sí, vino con Yesenia. ¿Y por qué se fue? No sé, pensé que tú lo sabrías. No, ¿yo por qué? Pues porque entró a la sala de emergencias. Estuvo ahí un buen rato. Salió bastante achicopalada. ¿Cómo que? Sí, de hecho tenía como ganas de llorar. Se ve que se estaba aguantando. Yo pensé que tú sabrías. No la vi. ¿Cómo que? No, es que tiene que haber escuchado. ¿Qué? Yo le dije unas cosas a Altagracia mientras estaba inconsciente, cosas que no le hubiera dicho si hubiera estado despierta. Ya le serví la cena a don Lázaro porque tenía hambre. ¿A ustedes cómo les fue? No muy bien que digamos, mija. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Es Saúl? No contesta. ¿Por qué no le contestas? ¿Qué pasa? Porque lo que había entre Saúl y yo se acabó. Es más, nunca existió.